Listo, Miguel. Vale. Vale, pues comparto pantalla. Confirmadme si todo lo podéis ver. Sí. Vale. ¿Esto se ve lo del Zoom? No. No. Perfecto. Vale, pues nada, bienvenidos al primer track o a la primera hora del evento. Yo soy Miguel y hoy voy a dar una charla sobre Deno con mi compañero de Lightful, Román. No me quiero presentar porque ya lo constantemente, pero bueno, trabajo en Codesai y hago multitud de cosas, pero en concreto ahora mismo me dedico a hacer cosas de trabajar con Legacy y a evolucionar una aplicación, de hecho, para Lightful Connect. Así que, Román, ¿quieres presentarte tú? Sí. Hola a todos. Soy Román. Trabajo como full stack developer en Lightful Connect y bueno, me especializo principalmente en desarrollo front, pero bueno, también me veo obligado a tocar código legacy en Lightful. Bueno, cuando quieras, Miguel. Muy bien. Pues nada, básicamente vamos a hablar de Deno, que como no sé si muchos lo sabréis, pero básicamente ahora mismo se está convirtiendo poco a poco, después de su primera versión publicada hace unos pocos meses, en la referencia futuro de toda la comunidad de JavaScript para trabajar con JavaScript servidor, debido a que básicamente lo que ha pasado en estos últimos años con Node, pues el propio Ryan Doll siempre habla de cosas que le pasan, ¿no? De cuál es el motivo por el cual él decidió sacar Node y ahora se ha decidido por publicar esta versión o este nuevo intérprete para trabajar con JavaScript y TypeScript, ¿vale? Entonces, yo veo esto y me recordaba, antes hablándolo con Román, dije, joder, es que parece que esto es como la venganza de los dinosaurios, ¿no? O sea, a los dinosaurios los extinguió un meteorito y ahora van a cargarse los dinosaurios, van a ser destruidos por los propios dinosaurios, ¿no? Y la idea principal es, pues, valorar un poco si realmente vemos que Deno tiene posibilidades de que a futuro, pues, se convierta en un nuevo estándar de trabajar en JavaScript en servidor y cuáles son las ventajas y cuáles son los problemas que habían habido antes en Node y cuáles son las cosas que soluciona Deno. Al igual que Node, básicamente Deno está basado en el motor de JavaScript V8 de Chrome, ¿no? Con el que Google ha desarrollado Chrome y está creado en vez de bueno, antes había una mezcla de lenguajes, pero ahora está creado con Rust. Y como muchos suponéis, pues Deno es Node del revés, pues también lo ha creado Ryan Doll, el creador de Node.js. Y el principal objetivo que tiene, ante todo este tipo de cosas que vamos a hablar ahora, es que se basa mucho en la seguridad y en la productividad de la gente que trabaja. Seguridad porque Node prácticamente no tiene nada y productividad porque Node, al ser muy orientado a JS, pues hay que tener muchísimas cosas preinstaladas para poder trabajar con él y no tiene prácticamente librería estándar, ¿no? Ryan Doll dio hace unos 4 o 5 años una charla en la JS Conf hablando sobre las 10 cosas que él se arrepentía de haber hecho cuando decidió montar Node.js y cuando decidió crear el intérprete. Y esas 10 cosas, hago la charla aquí, pues cuando lo podamos compartir, pues a quien le apetece ver la charla, pero esas 10 cosas en realidad son 7, porque como todos sabemos, en JavaScript hay sincronía y algún día dirá las otras 3, pero en principio, de momento nos quedamos con las 7 que él mencionaba. La primera cosa que él mencionaba que era muy importante es el tema de las promesas, ¿no? Node cuando salió en 2009, en 2008, había salido con las promesas porque ya se había aceptado en la comunidad, ya estaba aceptado en ese 2010 en ese 2008 ya estaban aceptadas como parte del lenguaje estándar, pero el Ryan Node decidió no incluirlas porque al principio lo que pretendía crear era un node, o sea, un intérprete con un footprint muy pequeño, es decir, que no tuviera prácticamente nada que consumiera ni demás, ¿no? ¿Qué pasó? Pues que para que la comunidad pudiera hacer frente a lo que ya era el estándar de facto en JS, pues tuvieron que salir muchas cosas de librerías y sobre todo de polyfills que solucionaron estos problemas que tenía, ¿no? De que le faltaban funcionalidades en comparación con JavaScript y sobre todo con el navegador. Después temas de seguridad, podía ser a todos los recursos del sistema en el que estuvieran instalados y eso era un agujero de seguridad. Cualquier cosa que pasara, pues era una aliada, porque al final no tenías manera tampoco de comprobar las cosas, salvo que lo hicieras explícito y demás.
El sistema de construcción pues era extremadamente complicado, basado en carpetas y en ubicación de ficheros, y eso hacía que también que muchos problemas que tuvieron Node estuvieran asociados al hecho de pues, que este fichero no se encuentra en el sitio, ¿no? Al final, como es un lenguaje dinámico, pues es lo que tiene. Y vamos a quitar las notificaciones, que si no, la vamos a liar. Un segundo, perdón. Joder, con la pantalla. Vale. Y aparte de eso, también todo el tema del linkage y todo esto que se hace en Node a día de hoy, pues suele ser un problema y a veces pueden pasar cosas que en tiempo de ejecución pues te exploten y no tengas capacidad de revertirlas fácilmente. Después el package JSON, pues dentro de aquí hay muchos problemas, ¿no? Porque realmente el package JSON y Node Modules realmente entran dentro del mismo paquete porque básicamente son lo mismo. Pero el package JSON tiene varios problemas. Primero que el NPM, cómo funciona el gestor de dependencias ahora mismo, pues está centralizado, pero distribuido al mismo tiempo y eso genera varios problemas de responsabilidad. Lo que se sube a NPM prácticamente siempre está probado, entonces pues puede pasar cosas como lo que pasó con el Spanning hace unos años, que se cargó prácticamente a todas las dependencias que vendían de eso y y todo el tema de las microdependencias que han ido apareciendo con el tiempo y que han hecho que el entorno para trabajar con Node.js pues sea bastante complicado. También, pues, Node Modules presenta un gran problema porque ahora mismo la manera en la que se construye el árbol de dependencias y todo el tema de la transitividad de las dependencias pues son bastante jodidas de hacer y han hecho que durante estos últimos años pues tener que estar trabajando con diferentes motores de gestión de dependencias como Yarn o como NPM, pues cada vez se haga cada vez más y más complicado todo el tema de cargar las dependencias y eso pues para Ryan es un problema bastante grave porque impide que pueda seguir evolucionando fácilmente todo este tema de NPM en el futuro y en el corto plazo sobre todo. El tema del require without extension, esto básicamente también habla de dependencias, porque en Node, no sé si sabéis que podéis importar prácticamente cualquier tipo de dependencia, si es CoffeeScript, si es TypeScript, si es JavaScript normal, si son módulos de CSS, etc. Podéis importar lo que queráis. ¿Qué pasa? Que el tema de las dependencias, no haberlas puesto, al principio me parecía una buena idea porque hacía que fueran menos, que ligara menos o que fuera menos explícito, pero hizo que se tuviera que extrapolar toda la complejidad de identificar qué tipo de dependencia es hacia el propio código. Entonces, el código de la gestión de todo lo que es el linkaje, pues cada vez es más difícil de gestionar porque cada vez hay más dependencias de JavaScript o más cosas que pueden ser diferentes de las que JavaScript depende. Y por último, el tema del index.js, el tema del fichero de entrada, el típico que se tiene en Node, ¿no? Cuando haces un fichero de index, lo que esperas es que a partir de ese fichero pues, se empiecen a resolver el resto de dependencias y la resolución y el bundling de todo eso pues también era muy complicado porque al final pues tienes que trabajar con temas de webpacks que son mágicos y oscuros, que nadie entiende, y gestión de dependencias que también dan errores súper raros que tampoco son muy fáciles de entender, y gestiones de lambdas y errores muy tochos que son muy difíciles también de gestionar. Entonces, ¿por qué Deno? ¿No? O sea, ¿qué es lo que que trae Deno? Que solvente algunos de estos problemas, o todos, o ponga nuevos problemas y demás, ¿no? Pues, en principio, lo primero por lo que se publicó Deno, y fue la idea principal, es que, vale, pues vamos a trabajar con intentar solucionar todos los problemas que teníamos a nivel de seguridad y rendimiento que aparecieron con Node.js, ¿no? Muchos sabréis que Node.js está basado en Event-Driven Architecture y tiene sus cosas buenas porque por la sincronía y la entrada-salida van muy bien, pero todo aquello que no sea entrada-salida pues va no muy bien. Entonces, había que buscar muchas formas de solucionar el tema de paralelización de cosas que no fueran de entrada-salida, sino que fueran algorítmicas y demás. Y eso hace que aparecieran herramientas externas a Node que solucionen esos problemas. Ya eso después, Román, cuando hable más de lo técnico, os lo comentará. También, pues, pretende eliminar toda la complejidad de gestión de dependencias. Básicamente, lo que ha hecho Ryan es cargarse completamente de todo lo de packages en uno de módulos y demás. Y de esa manera, pues, simplifica muchísimo la gestión de la dependencia, la gestión de las cachés y todas estas cosas, que son un dolor en el día de hoy para trabajar con Node. Y centrarse mucho sobre la seguridad, pero mucho, en el sentido de que todo lo que se publica en Deno pues se tiene que comprobar y tienen que ser verificados antes de que se publique para que la gente lo pueda usar.
Y eso hace que gane dos cosas. Primero, que no vuelva a pasar cosas como la que pasó con Leftpadding, que fue probablemente uno de los mayores errores de la programación moderna, aparte de todos estos errores de seguridad. Pero hablando de fallos tontos, probablemente habrá sido de las mayores cagadas a nivel de software en los últimos años. Y una cosa también que tiene Deno, que a diferencia de Node, que es bastante importante, es que las aplicaciones se ejecutan dentro de un entorno que se le denomina sandbox, que básicamente permite el acceso a ficheros, acceso a red y demás a través de APIs que el sandbox provee a la aplicación en la que está montada Deno, ¿vale? Y bueno, antes de que pasarle a Román todo el tema de lo que es la parte técnica, ¿qué son cosas que tiene Deno que realmente son importantes o que se usen a la gente que lo quiere usar? Pues primero que el acceso a red y el fichero y el entorno hay que habilitarlo explícitamente, es decir, no podemos decidir conectarnos a los ficheros de nuestro sistema si el sistema en el que está montado, el intérprete no se le han dado esos permisos. Después tiene una cosa muy buena, que Ryan Deol habla mucho sobre el tema de que JavaScript tiene un problema a la hora de ser aplicaciones gestionadas en servidor, y es que llega un momento en el que JavaScript se te queda muy corto porque las herramientas que son de linting, las herramientas de trabajo en el día a día y todo, y etcétera, son herramientas que están muy bien para los lenguajes que son de tipado estático, pero para los de tipado dinámico pues están muy verdes todavía, o porque los soportes de los IDE y demás pues son bastante escasos para JavaScript, ¿no? O sea, al final pues una de las grandes virtudes que tienen los lenguajes de tipo estático es que puedes ponerles un compilador por encima y hacer la evaluación constante del encaje de las dependencias y demás, y ver los parámetros y ver cómo hacen las herramientas de refactor automático, que eso en JavaScript pues no lo tiene, y prácticamente ningún lenguaje de programación dinámico lo tiene, salvo quizás PHP ahora con todo lo que están metiendo últimamente. También pues hay herramientas que son nativas para la gestión de dependencias, que esto es una idea que opinamos copiada ya de todo lo que es el Maven, Gradle y compañía, que son súper interesantes a la hora de ver árboles de dependencias, cuáles son las cosas que las dependencias tienen, problemas que puedes tener y demás. Y que aparte, pues todos los fallos de seguridad también se pueden ver en las dependencias cuando se van actualizando el paquete o el repositorio de dependencias o registro de dependencias por defecto usar el sistema de módulos, porque eso ha costado mucho tiempo en implementarlo y está implementado mal. Entonces, pues una de las cosas que pretende solucionar es, vale, vamos a basarnos por fin en lo que ahora mismo es estándar en JavaScript, que es usar el sistema de módulos y exportar módulos y demás, en vez de basarnos en CommonJS, que ya lleva muchos años y que todavía sigue siendo un problema y un dolor de cabeza bastante grande para los que se montan proyectos en Node desde cero. Como os decía al principio, también a intentar traer un poco más, sobre todo de librerías y de herramientas al base library de Deno, porque Chrome Node no tiene prácticamente nada, no tiene para hacer peticiones HTTP por defecto, no tiene gestión de ficheros por defecto, y todo prácticamente hay que instalarlo a través de Node Modules, ¿no? Entonces, pues intentar que venga con un poco más de herramientas como gestión de fechas y demás, para que el lenguaje sea para que el intérprete sea un poquito más completo que lo que a día de hoy es, y que se parezca, o que por lo menos se asimile lo más posible a lo que es hoy en día otros lenguajes modernos, como puede ser Kotlin, como puede ser Java, como puede ser PHP, etc. Y sobre todo un problema que a día de hoy hay con Node, y que se intenta solucionar de muchas maneras. Por ejemplo, Visual Code probablemente tiene la solución más elegante para debugar Node, pero que a día de hoy, si pensamos que Node realmente es un intérprete de JavaScript, pues lo suyo sería que pudieras usar entornos que usen JavaScript para poder debugarlos, ¿no? Y entonces, pues, Chrome DevTools, como opción por defecto para poder debugar aplicaciones en Deno, suena lo más lógico que podría haberse hecho, ¿no? Y nada, yo creo que con esta introducción más o menos, o ya le puedo dejar paso a Román, así que Román, si tú quieres, no sé si quieres compartir tú o sigo avanzando yo, lo que tú estés más cómodo. Comparto yo mismo. Vale. ¿Vale? ¿Se ve? Ok.
Bueno, pues como comentaba Miguel anteriormente, por defecto en el entorno de ejecución de Deno no tenemos acceso ninguno ni a red ni a ficheros ni a nuestro entorno de nuestro sistema hasta que no lo habilitemos explícitamente. Y eso pues nos da una ventaja a priori para desarrollar aplicaciones seguras. Y bueno, vamos a ver ahora un pequeño ejemplo de cómo funciona esta peculiaridad. Bueno, tenemos una aplicación sencilla, es un copy-paste básicamente de la página oficial de Deno. Básicamente te crea un pequeño servidor HTTP y te itera sobre cada petición que hagas y te muestra una respuesta básica. Entonces, si intentamos ejecutar esto, nos va a dar un error que dice que básicamente no tenemos acceso a red y que tenemos que lanzar esta aplicación con el flag allowned. Entonces, para que esto funcione, ¿vale? Ahora sí nos ha dejado y tenemos una aplicación simple ejecutándose en nuestro local. Vale, siguiente punto también muy importante es que ya out of the box por defecto tenemos soporte de TypeScript, que eso nos evita mucho dolor de cabeza, porque como todos los que habéis trabajado con Node sabréis que habrá que implementar el pipeline de transpilación y bueno, pues no siempre es muy cómodo hacerlo, sobre todo para proyectos de gran envergadura. Y ya aquí tenemos soporte out of the box de TypeScript, que eso ayuda bastante. También Deno nos trae herramientas por defecto para inspección de dependencias y de formateo de código. Por ejemplo, podemos... era Deno Info. Deno Info nos muestra los datos de las dependencias principales que tenemos y Deno FMT, que de hecho no lo he probado todavía. Creo que debería formatear el código. Si hacemos aquí un código así macarrónico, esto en teoría no lo formatea. Bien, pues una cosa menos, así nos evitamos de implementar linters que a veces mayormente dan más el follón que ayudar si no los configuras bien. Bueno, opinión personal, pero con esto ya también solucionamos este pequeño inconveniente. El uso de ES6 módulos por defecto también es una comodidad a la hora de desarrollar, porque en Node, si queréis hacer una arquitectura moderna y utilizar esos imports, no podíais importar todos los módulos, todas las dependencias de NPM con el import de ES6 y con Deno ya lo podemos hacer. Vale, también como comentó Miguel, tenemos en el repositorio oficial de Deno un set de módulos por defecto que podemos utilizar, que son revisados, que se le ha hecho una auditoría de seguridad a cada uno de ellos y que nos brinda cierta seguridad y que estemos seguros de que esto no traerá ningún malware ni romperá nuestra aplicación. Eso es algo útil, pero también tiene un inconveniente que ya hablaremos más adelante, que es que hoy en día son muy, muy escasas las dependencias que tiene, porque como tiene que revisar cada una de ellas, pues tenemos un problema. No tenemos todas las que podemos tener con Node. Y eso puede suponer un problema también hoy en día a la hora de migrar. Si uno quiere migrar la aplicación de Node al entorno de ejecución de Deno, pues tendrá ese problema. Aunque Deno también trae un módulo de compatibilidad con NPM, pero bueno, si tenemos el scope de pasar a un entorno más seguro, pues como que no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces ya sería esperar. Y el último punto de las características principales es la posibilidad de depurar aplicaciones en Chrome DevTools. Vale, tenemos dos posibilidades. O depurar aquí mismo en el IDE, por ejemplo en IntelliJ. No lo he probado en otros IDE porque no trabajo con los demás. Soy más de IntelliJ, pero tenemos que lanzar la aplicación con el flag inspect BRK, creo, si no me equivoco. Vale, eso es. Y bueno, por nuestro punto de interrupción, tenemos al
el entorno debug y vemos que se ha parado nuestro punto donde hemos indicado y no hay que hacer prácticamente nada más. No hay que configurar ninguna... No hay que hacer ninguna configuración de debug como solemos hacer con Node. Y bastante útil, me parece. Y la segunda opción es de poder depurar en Chrome DevTools, que es básicamente el mismo procedimiento. Lanzamos la aplicación con el flag inspect-brg. A ver, un segundillo. En Chrome abrimos la página de inspección y bueno, voy a parar antes para que veáis que esto es live reloading. Cuando lanzamos la aplicación en modo debug, aquí directamente aparece nuestra aplicación, la instancia de debug y podemos inspeccionar. Cuando lo abrimos, ya por defecto se nos para en la primera línea de código para que nos dé tiempo a poner nuestro punto de interrogación. Aquí la verdad aparecen dos ficheros y eso sincero no sé por qué, pero yo he abierto el primero. Pasamos al siguiente punto, ¿vale? Y ahora cuando recargamos la aplicación, bueno, hacemos de nuevo, recargamos la página, perdón, se nos ha parado en el punto que hemos indicado y podemos depurar fácilmente. Pues esto, en 2 sencillos pasos, hemos conseguido depurar la aplicación en 2 entornos diferentes y pues dependiendo de las costumbres y de las manías de cada uno también, pues que podemos depurarla en Chrome DevTools o en IntelliJ. Vale. Vale, en cuanto al tema de gestión de dependencias, como ya se había comentado anteriormente, Deno no tiene ningún gestor de dependencias, ningún gestor de paquetería, como es el NPM de Node.js. Todas las dependencias se importan vía URL, una URL remota, apuntando al repositorio oficial de Deno. Como puedes observar aquí, Deno expone el módulo server de un servidor HTTP y nosotros, pues, a la hora de importarlo, por eso necesitamos darle permisos de red a la aplicación para que haga el fetch de ese módulo para poder usarlo. Pero, como dije, no tenemos ningún gestor de paquetes. Todas las dependencias debemos importarlas vía URL. Tampoco usa package.json para tener nuestras dependencias instaladas, la lista de dependencias. Entonces, todas las dependencias se cachean internamente en el entorno de Deno. Y, por cierto, una vez descargados, pues como he dicho, se quedan en caché y no tenemos que descargarlas otra vez. Cuando lanzamos la aplicación, el proceso era más rápido. Vale, hablando un poco de runtime, en Deno se ha optado a que toda operación asíncrona devuelva una promesa. Esto lo han hecho para evitar el uso de callbacks, para evitar casos de caer en el famoso callback hell, que tiene... Para usar una operación asíncrona necesitas recibir datos en un callback y dentro de ese callback pues tienes alguna otra operación asíncrona con otro callback y bueno, pues al final acabas teniendo una estructura enredada y se vuelve muy difícil de escalar y de mantener. Y además que queda feo, horrible, por decir nada. Y vale. Como dije, todas las dependencias se almacenan en caché una vez descargadas y no se actualizan en cada ejecución, excepto el caso de lanzar la aplicación con el flag reload. Cuando lanzamos con el flag reload se le enviará la caché de dependencias y se volverán a descargar. Otra cosa muy útil es que los que habréis trabajado con Node sabréis que Node no implementa el objeto window el del navegador, por lo cual no tenemos acceso a las web APIs como Advent Listener y Fetch. Lo que, por ejemplo, a la hora de consumir alguna API, pues no es que sea un gran problema, pero como no podemos usar Fetch, la herramienta nativa para hacer peticiones Ajax, pues debemos optar por otras librerías y bueno, no siempre es la solución más limpia, pero en el caso de Deno,
sí que tenemos implementado el objeto window, perdón, y pues podemos hacer uso de todas estas, de todos esos métodos que expones sin tener que hacer polyfill, como fue el caso de Node. Algo que nos ahorra bastante tiempo y dolor de cabeza. Vale. Muchos preguntaréis, y yo me lo pregunté también cuando estuve investigando, testando un poco con Deno, si es production ready. Si ya tenemos esa seguridad de desplegar una aplicación en producción y decir, vale, esto no va a dar ningún tipo de problema. Esto es una captura de la página oficial de Deno, que ellos mismos dicen que, lamentablemente, pero no todas las features de Deno son aptas para desplegar en producción. Los módulos o los paquetes que no estén verificados puedes incluirlos, implementarlos con el flag de unstable, pero bueno, ya que utilizamos un entorno enfocado a la seguridad, pues no sería muy óptimo hacer ese tipo de cosas, por lo cual hoy en día no todos, depende del tipo de aplicación también. A lo mejor si es un pet project, si es alguna pequeña API, pues tendremos todas las dependencias necesarias para llevar a cabo nuestra tarea, pero si es una aplicación ya más grande, pues debemos esperar, todavía no tenemos todos. Vale, una pequeña comparativa. De las características. Como vemos, Deno supera en los aspectos de seguridad, de poder usar TypeScript por defecto, herramientas nativas de inspección de dependencias y SS módulos por defecto, pero pierden una cosa y bueno, es un punto bastante gordo a la hora de decidir si usamos Node o Deno. Node es un proyecto ya maduro, con una gran comunidad detrás, con muchos paquetes para todo tipo de tareas, cualquier cosa que quieras trabajar con fechas, con cualquier tipo de módulo que se te ocurra, buscas en Google, le pones npm o js y te sale seguro. Y cosa que hoy en día con Deno no tenemos, que eso es un límite que se nos pone. Y conclusión, bueno, desde nuestro punto de vista, en cuanto a rendimiento, seguridad, en comparación con Node, Deno, sin duda ninguna, es el líder absoluto y esta característica, pues a mí la verdad es que me vale para decantarme por usar Deno. Pero, como ya comenté anteriormente, Deno tiene una gran comunidad detrás y una gran cantidad de paquetería de la que Deno carece hoy en día. Por lo cual, yo opino que Deno, a lo largo de unos años, cuando crezca su base de datos de paquetes con la auditoría de seguridad hecha y revisados, pues yo sin duda ninguna migraré a Deno, mis proyectos, y me pasaré a Deno seguro. Pero hoy en día todavía no, porque no tenemos todas las herramientas necesarias para llevar a cabo tareas ya que se salen fuera del scope de proyectos básicos. Y bueno, con eso es todo. Si tenéis alguna pregunta o si Miguel quiere añadir algo, si quiere comentar. Miguel, ¿quieres tú añadir algo? No, yo estoy conforme con lo que has dicho, Román. Vale, ahora si queréis abrimos un espacio de preguntas y respuestas. Y os tengo que preguntar a los que estéis por aquí, ¿queréis que sigamos grabando o preferís que paremos la grabación durante las preguntas y las respuestas? Como queráis. Buenas, yo sí quería... Bueno, me oís bien, ¿no? Porque... Sí. Bien. Habéis hablado varias veces, bueno, habéis comentado un par de veces lo de migrar un proyecto Node a Deno, pero yo por lo poco que he visto me da la sensación de que es prácticamente reescribir, ¿no? Sigue siendo JavaScript, sigue siendo el mismo lenguaje, o TypeScript, pero no sé hasta qué punto es migrar o hasta qué punto es volver a hacer el proyecto. Sí, bueno, en este caso principalmente es cambiar de entorno de ejecución en vez de lanzar la aplicación con Node, lanzarla con Deno y adaptar pues la importación de
de tus dependencias, en vez de hacer el require, como se estaba haciendo con Node, de dependencias locales, pues cambiar a importar de su URL remota. Y Claro, bueno, son proyectos sencillos, ¿no? Porque entiendo sí, sí, sí. si tú estás utilizando un montón de módulos externos que no van a ser que no serán compatibles en Deno, entonces no sé, Exacto. muy complicado una migración. Dependiendo de tu aplicación, pues habría que hacer una fase de análisis previo y bueno, ver cómo es de difícil migrar tu proyecto. Vale. ¿Alguna pregunta más? Oh. Tomo el silencio como un no. Nolencio. Y pues nada, muchas gracias a Román y a Miguel por la charla. Y nada, pues nos seguimos viendo por el evento, ¿vale? Muy bien. Gracias. Pero si tuviera que realizar una